Hoy nos metemos de lleno en un texto antiguo, que es en esencia un drama geopolítico con una lección moral brutal sobre el poder. Los materiales que nos compartieron se centran en el capítulo 20 de 2 Nefi, que tiene su paralelo en Isaías 10 de la Biblia. Y la historia que cuenta es fascinante porque va como en 2 direcciones a la vez. Exacto. Es una narrativa de 2 actos casi perfectos. En el primer acto tienes a una superpotencia de la época, el Imperio Asirio, que es usada como una especie de, digamos, herramienta divina para castigar la corrupción de otra nación. Pero, y aquí viene el giro, en el segundo acto, esa misma herramienta es puesta en el banquillo. Es juzgada por su propia crueldad y sobre todo por su arrogancia. O sea que es la historia de un martillo que después de ser usado es juzgado por ser demasiado martillo. Me encanta. Bueno, vamos a desmenuzar esto. La misión de hoy es entender cómo este texto maneja esa tensión entre el destino o el plan divino y la responsabilidad de los que tienen el poder, usando a Asiria como un caso de estudio increíble. Lo primero que llama la atención, y fíjate que es interesante, es que la historia no arranca con el gran imperio asirio. Empieza con sus futuras víctimas, con Israel. El texto lanza una acusación directa y muy dura contra sus líderes. ¿Qué es lo que hicieron tan mal? Pues mira, el texto no se anda con rodeos. La acusación es súper específica. Crear decretos de iniquidad y escribir la opresión que han prescrito. En términos modernos, estamos hablando de corrupción legislativa y judicial. Claro, pero no es una corrupción abstracta, ¿sabes? Tiene víctimas muy concretas. Los pobres, las viudas, los huérfanos, les quitaban sus derechos, sus bienes. Lo que el texto denuncia es un sistema que ha traicionado su propósito, que es proteger a los más vulnerables. O sea que no es un castigo por un tema, teológico o de rituales. Es por una falla ética y social gravísima. Es el colapso del contrato social, por así decirlo. Totalmente. Y por eso el castigo que se anuncia no se presenta como algo arbitrario, como un rayo que cae del cielo sin motivo. Se enmarca como la consecuencia directa y moral de esa injusticia. El sistema se pudrió desde adentro, y eso lo hizo vulnerable. Y esa vulnerabilidad es la que aprovecha Asiria. Aquí entra el imperio como protagonista. El texto usa una imagen fuertísima, mi vara de mi furor. Me llama la atención esa idea porque presenta una fuerza divina usando a un imperio conocido por su brutalidad para sus fines. Eso plantea una pregunta, bastante incómoda, ¿no? Esa es la tensión central del capítulo. El texto nunca dice que Asiria sea buena o justa. Al contrario, la llama nación hipócrita. La clave está en la palabra vara o báculo. Asiria es una herramienta. Como un bisturí. Exacto, como un bisturí. Es afilado, es peligroso, corta, pero en manos de un cirujano sirve para extirpar un tumor. Asiria es el bisturí en esta analogía, y lo crucial aquí es que el rey asirio no tiene ni la menor idea de que está siendo usado. Él no se levanta pensando, hoy voy a cumplir un propósito divino. No, para nada. Claro, él se levanta pensando a ver qué conquisto hoy. Justo. Él piensa, hoy voy a conquistar, saquear y expandir mi imperio porque puedo y quiero. Sus ambiciones son las que, sin él saberlo, sirven a este propósito mayor. Ok, eso es clave. No hay un mandato explícito para ellos. Simplemente sus acciones son recontextualizadas. Y aquí es donde la cosa se pone increíblemente interesante. Porque aunque el texto nos dice que Asiria es una herramienta, el rey asirio, definitivamente no se ve a sí mismo de esa manera. ¿Cómo se percibe él? Y aquí es donde el texto nos muestra una psicología del poder que es asombrosa. Asiria no se ve como una vara, se ve como la mano que la empuña. Su rey es la encarnación de la soberbia. El texto nos da acceso a su monólogo interno y es pura autoexaltación. Espera, ¿nos da su monólogo interno? Sí. Eso es una técnica literaria súper moderna para un texto tan antiguo. No solo nos dice qué hizo, sino que nos mete en su cabeza para mostrarnos el porqué. Exactamente. Y él dice cosas como, por el poder de mi mano lo he hecho, y con mi sabiduría, porque soy prudente. Se jacta de haber movido fronteras, de haber saqueado tesoros. Es la arrogancia en su máxima expresión. Totalmente. Y su ideología es que la fuerza crea el derecho. Él dice, mis conquistas demuestran mi superioridad.
Incluso se burla de los dioses de las naciones que ha conquistado. Su lógica es, si derroté a los dioses de Samaria, ¿por qué no voy a poder con el de Jerusalén? Claro, para él todos son iguales y él es más fuerte que todos. Es la hibris clásica, la soberbia que desafía a los dioses. Es la máxima expresión. Intentamos meternos en su piel un segundo. No tiene cierta lógica desde su perspectiva. Han arrasado con todo. Su maquinaria militar era imparable. ¿No es casi natural que lleguen a creer que su propio poder es la causa de su éxito? La pregunta es, ¿dónde está la línea? ¿En qué punto la confianza se convierte en soberbia autodestructiva? Ahí está el punto de quiebre. Y el texto lo define perfecto. La soberbia se vuelve autodestructiva en el momento en que la herramienta se olvida de que es una herramienta. El hacha que se cree leñador. Esa es la metáfora. Pasa todo el tiempo. Una persona con un talento increíble que empieza a creer que es la fuente de ese talento, y no solo un canal, o una empresa que olvida su misión original. La historia se repite. Y como en toda buena tragedia, esa soberbia es precisamente la causa de su caída. Es inevitable. Una vez que Asiria cumple su función de vara, el texto dice que el juicio se da la vuelta. Hay una frase increíble que dice que, una vez terminada la obra en Jerusalén, entonces se castigará el fruto del corazón soberbio del rey de Asiria. Hay un orden, una secuencia. Primero usas la herramienta y luego le pides cuentas. Exacto. Y las imágenes que usa el texto para describir esa rendición de cuentas son espectaculares. Habla de talar los bosques de Asiria, o sea, sus ejércitos, hasta que queden tan pocos que un niño podría escribirlos, un niño podría contarlos. Es una humillación total. No es solo una derrota, es un desmantelamiento simbólico de su orgullo. El mensaje es inequívoco. No puedes ser el instrumento de juicio y creerte exento de él. Esto nos lleva a una pregunta clave sobre el poder. ¿Quién juzga a los que juzgan? Y el texto responde, siempre hay una autoridad superior. Entonces tenemos las ruinas de Israel, castigada por su injusticia, y las futuras ruinas de Asiria, condenada por su arrogancia. En medio de toda esa destrucción, ¿queda algo en pie? ¿O es solo un ciclo de imperios? Sí que queda algo. Y esa es la salida, la esperanza. Se encarna en la idea de un remanente. El texto dice que los sobrevivientes, los que pasen por este fuego, aprenderán una lección fundamental. ¿Y cuál es esa lección? Dejarán de apoyarse en el que los hirió. O sea, dejarán de confiar en las potencias humanas, en las alianzas militares, en su propia fuerza. Y volverán a confiar en una fuente de poder superior. O sea que la destrucción no es el final, es como una purificación. Exacto. Es como quemar un campo para que la nueva cosecha crezca más fuerte. El remanente es esa cosecha nueva, más pequeña, quizá, pero más sabia. Y en medio de este drama de imperios, el texto de repente cambia de foco, ¿no? Le habla directamente a la gente de Jerusalén. Les dice, pueblo mío, no temas al asirio. Después de describir a Siria como esta fuerza imparable, este consuelo parece un cambio de tono drástico. Lo es. Es pasar de la visión geopolítica a un mensaje pastoral, casi íntimo. Es una promesa de que la opresión, aunque sea terrible, va a ser temporal. Y lo más importante es cómo ocurrirá esa liberación. No vendrá de una estrategia militar brillante. La salvación vendrá de un lugar que está fuera de los cálculos humanos. Y para aumentar el dramatismo, hay una sección que se lee casi como el guión de una película de guerra. Describe con un detalle geográfico impresionante el avance del ejército asirio, ciudad por ciudad, acercándose a Jerusalén. Es muy cinematográfico. Esa lista de lugares no es casual, ¿eh? Para la gente de la época, escuchar esos nombres era como escuchar hoy que un ejército enemigo ha tomado la ciudad vecina, y la siguiente. Claro, crea una tensión insoportable. Sientas las botas marchando. El ejército asirio llega literalmente a las puertas de la ciudad. El texto dice que agita su mano contra el monte de Sión. ¿Te imaginas el general en la colina mirando Jerusalén y levantando el puño? Están a punto de dar el golpe final. Pero no lo dan. Se detienen justo en el umbral. Exacto. Y la fuente subraya que esto no es solo una metáfora. Es una profecía que, según la tradición, se cumplió al pie de la letra en tiempos del rey Ezequías. Cuando el ejército de Sennacherib fue diezmado de la noche a la mañana. Justo. La profecía se ancla en un evento histórico para darle más peso.
La amenaza fue real y la salvación milagrosa. Y para que no quede ninguna duda del destino final del imperio arrogante, el capítulo cierra con una última imagen, una metáfora final y demoledora. Sí, es la imagen del leñador divino. El Señor, dice el texto, cortará la espesura de los bosques con hierro y el Líbano caerá. El bosque es Asiria. Con sus árboles más altos, sus generales, su rey, y el Líbano, que era el símbolo máximo de majestad y fuerza, también caerá. Es la humillación definitiva. El capítulo termina con el sonido de los grandes árboles cayendo. Increíble. Entonces, si juntamos todas las piezas, injusticia, una herramienta de castigo, la arrogancia de esa herramienta y su caída, y la esperanza, si tuviéramos que resumirlo, ¿cuál es la gran idea que atraviesa todo? Creo que la idea central que lo conecta todo es que el poder es siempre instrumental, nunca es un fin en sí mismo. En el momento en que un poder se olvida de que es una herramienta para algo más grande y empieza a creer que él es la fuente y el propósito de todo, se condena a sí mismo. Y todo eso se puede destilar en ese versículo clave que mencionan las notas, que es casi un proverbio. No sucederá que se engrandezca el hacha contra el que la maneja. Esa frase lo es todo. Lo resume a la perfección. Asiria es el hacha. Poderosa, afilada, destructiva. Claro. Pero un hacha por sí sola no es nada. Es un trozo de metal. Su poder reside en quien le empuña. En el instante en que el hacha empieza a jactarse de los árboles que ha derribado como si fuera su propio logro, ha cometido un error fundamental sobre quién es. Es un capítulo densísimo, un drama de la edad del hierro que sin embargo se siente increíblemente actual en sus reflexiones. Sin duda, la historia del hacha que se creyó leñador es atemporal y nos deja con una idea final para la reflexión. El texto se enfoca en cómo la arrogancia condena a un imperio, pero esa dinámica se puede aplicar a muchas otras cosas. Claro, y eso nos lleva a la pregunta que este texto deja flotando en el aire. ¿En qué punto un instrumento, sea una persona con un gran talento, una organización con una misión noble, o incluso una tecnología creada para un buen fin, olvida su propósito original y comienza a creer que es la fuente de su propio poder? Y sobre todo, ¿cuáles son las consecuencias inevitables de esa soberbia cuando la herramienta se convence de que es el artesano?